Muy buenas, ya estamos en su programa Poder y Desarrollo Regional, programa que tiene la firme intención de vertir análisis político, económico, social, de tal manera que podamos llegar a las 13 provincias del Cusco de forma directa y diferida. Nuestro agradecimiento siempre a la Corporación Multimedia por cedernos este espacio para poder generar opinión y llevar debate hacia vuestros hogares. Diferentes temas en el contexto político, económico, permanentemente son vertidos a nivel de toda la semana o durante el mes y donde nosotros de forma consensuada hacemos un análisis amplio para conjuntamente con nuestros televidentes y radiovidentes generemos debate y podamos llevar a nuestras localidades, podamos llevar a nuestros círculos, donde podemos conversar de política, de economía, donde podemos no solamente influenciar, sino razonar, analizar y desde luego comulgar con nuestros diferentes amigos, pobladores o círculos donde toca a mucha clase política desenvolverse permanentemente. El afán de este político, de este espacio, es eminentemente generar debate hacia vuestros hogares. Es generar corriente de opinión desde la clase política hacia los diferentes espacios, no solamente políticos, sino de reuniones, de congregaciones, de círculos y de diferentes espacios donde en verdad tengan la sana convicción de fortalecer la política en nuestra región y sobre todo en nuestro país. Diferentes temas esta semana que han pasado y que, ojo, seguramente van a ser temas, ojo, corriente de opinión donde ojalá hagan interactuar a la población en conjunto. Porque en verdad estamos cansados de que algunos personajes que se hacen llamar políticos o que quieren ser activistas o pretenden mostrarse como activistas dentro de los escenarios políticos, simplemente engañan permanentemente a la población en conjunto. Yo creo que después de esta crisis o durante esta crisis, no solamente en nuestra región, sino a nivel nacional, derivado justamente de procesos de gobierno anteriores, necesitamos construir, necesitamos institucionalizar los organismos políticos y que muy bien deben ser liderados, muy bien deben de ser conjuncionados desde los movimientos regionales y los partidos políticos. Es cierto que hay diferentes corrientes, opiniones que señalan que la institucionalidad solamente debe ser a nivel de partidos políticos. Pero lamentablemente las reglas de juego han ido cambiando en función a diferentes gobiernos que de forma represora o sin criterio alguno han construido o han dado normativas para que se construyan movimientos locales que muchas veces han participado solamente en un proceso y luego desaparecen. Queremos institucionalidad, queremos gente que si quiere participar en política, si quiere o tiene la visión o el objetivo de llegar a ser una autoridad, debe ir con principios, debe ir con conocimientos de gestión pública, de administración, de organización, con una visión para desarrollo o en desarrollo para nuestra región y para nuestras localidades y desde luego para nuestro país en conjunto. Cansados, por supuesto, está la población de escuchar permanentemente diferentes actos de corrupción que se han dado a través de la historia, donde lamentablemente inmiscuyen a la gran mayoría, por no decir a todos. Y ahora, con la sana convicción, desde este pequeño espacio, y vemos también en algunos medios importantes que tienen esa sana convicción de transformar la política,
porque cuando escuchamos escándalo, seguramente no tienen buenas intenciones. Hay diferentes agrupaciones. Ojo, que no podemos tapar el sol con un dedo, señores, donde quieren aparecer camuflados, levantando las banderas de no sé qué ideologías y principios que no han dado resultados. Acá tenemos que pensar en organización, en transparencia, en planificación, en planes seguramente concertados, donde hasta el grupo más pequeño tenga la posibilidad de levantar la mano, donde el grupo más pequeño tenga la posibilidad de hacer llegar una propuesta. Y no simplemente por intereses que nos hemos dado cuenta estos últimos años, empresas ni siquiera del país, empresas foráneas, que han coludido excesivamente a las autoridades en conjunto. No solamente desde un pequeño alcalde distrital, gobernadores regionales, presidentes de la República, inmiscuidos en estos temas en conjunto de corrupción que han dado retraso al desarrollo de nuestra región en el conjunto. Y que en el momento, lamentablemente, le ponen prácticamente las cadenas a nuestro actual gobernador regional, donde desde luego tiene que lidiar lamentablemente con intereses que vinieron de gestiones anteriores y que desde luego exigimos la mayor capacidad, exigimos la mayor inteligencia a ese grupo que lo acompaña, y no solamente en el gobierno regional, sino también en una convocatoria masiva hacia los alcaldes, porque el líder es el gobernador regional y tenemos que respetarlo. Y en ese sentido debe de haber una convocatoria frente a una ausencia de presupuesto, de recortes presupuestales, para que hagamos trabajos en conjunto, porque no vamos a terminar diferentes obras emblemáticas que simplemente le quieren echar la culpa a la gestión del gobierno regional o a una municipalidad provincial o a un municipio distrital. Acá tiene que haber conjunción, unidad, y dejando de lado los intereses lamentablemente económicos de muchas autoridades. En la actualidad, señores, sabemos que la corrupción campea, sabemos que los familiares están inmiscuidos, esposa, tíos, mamá, familiares, que simplemente le hacen daño a la gestión de turno. Veamos el caso del gobierno nacional, señores, donde simplemente no lo dejan gobernar al presidente Pedro Pablo Kuczynski frente a iniciativas que quiere tener. Pero ojo, eso no está relacionado a un legislativo que quiere incomodarlo, no. Acá el tema de fondo es el conjunto de personas que lo acompañan a Pedro Pablo Kuczynski y donde están metidos, lamentablemente, funcionarios, personajes de gestiones anteriores. Hay grupos llamados caviares que debemos definirlos bien. Ahí están muchos individuos metidos detrás de muchos ministerios que simplemente torpedean permanentemente a la propia gestión de Pedro Pablo Kuczynski. Ha salido esta semana, estando en unos foros en Argentina, señalando de que el presidente Fujimori está enfermo, ¿sí?, y que va a tomar decisiones que darán mucho que hablar. Y los primeros que saltan son señores de su propia bancada, de sus propios ministerios. Acá debe haber, en realidad, una comunión, pues, de gobierno. ¿O con qué intereses lo acompañan a Pedro Pablo Kuczynski en su gobierno? Acá no es un tema, señores del legislativo, que se tenga bien claro. Acá es un tema del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y de esa gente que ha convocado, seguramente en función a negociaciones en el proceso electoral. Hoy ya nos hemos olvidado de una Verónica Mendoza, que venía, que no votaba, que venía escribiendo las agendas de Nadine Heredia, o que era parte de la recolección económica en el año 2011,
o en el mismo 2006 para su campaña. No vamos a olvidar de que ella apareció de la noche a la mañana como número 1, señores, para candidata al Congreso de la República. ¿En función a qué temas? ¿Tenía participación partidaria en el Cusco? Mentira, no tenía, señores. Apareció porque justamente era la que anotaba pues en las agendas, seguramente, de Nadine Heredia. No lo dice Vladimiro Guevara, lo dicen las diferentes informaciones en los diferentes medios de comunicación. O ya nos hemos olvidado de estos pasquines, si se le quiere llamar así, a estos medios escritos que defendían y defendían a este gobierno. O ya nos hemos olvidado de esos medios de comunicación nacional que permanentemente hacían una defensa irrestricta del gobierno de Ollanta Humala. Nos hemos olvidado de un grupo de periodistas que recibían por parte de Odebrecht para sus diferentes actividades, diciendo que Odebrecht era una empresa transparente. Yo no creo en que haya habido obras realmente bien llevadas por parte de Odebrecht. Odebrecht coludió, corrompió a toda una clase política que lamentablemente hace dudar del poblador de a pie y conjunciona o finalmente señala o levanta el dedo acusador a toda la clase política. Yo estoy convencido que todavía existe una clase política, sí, pequeña o importante, que puede levantar las banderas para luchar, ojo, políticamente contra la corrupción en nuestro país y llevar adelante a nuestro país, a nuestra región, a nuestras localidades. Hay gente sana, señores, hay gente intachable. El trabajo de los movimientos, el trabajo de los partidos políticos en este momento es convocarlos y saberlos convocar. Porque no es posible que se convoque solamente a la cabeza y detrás de la cabeza se comiencen a meter una sarta de roedores. No se puede permitir. Hay un conjunto de situaciones que han aparecido esta semana. He leído algunos artículos, señores, en verdad, de algunos pasquines, es la verdad. No se le puede llamar periódico, no se le puede llamar a una revista cuando desinforma, cuando simplemente hace un análisis antojadizo. No sé, en función a lo que le dice su compadre o en una cantina con unas cuantas cervezas, ¿no es cierto?, hacen un análisis, hacen un diagnóstico de la situación política al 2018. Han señalado que líderes intachables, o por lo menos que han hecho una buena gestión, hubieran comprado un movimiento regional en el Cusco. ¿Dónde hay, señores, documentos? Simplemente quieren confundir a la población, porque el Cusco, particularmente la provincia del Cusco, sabe bien, tiene bien claro quiénes son los que han hecho buenas gestiones en nuestra provincia del Cusco. Y seguramente con derecho legítimo lo quieren impulsar al gobierno, a la municipalidad provincial del Cusco. El poblador sabe quién le ha hecho buenas obras, el poblador sabe que las persecuciones son políticas y muchas veces utilizan diferentes instituciones del Estado para someterlos o simplemente para dejarlos de carrera. Y eso no podemos permitir. Debemos dirigir a institucionalizar nuestras organizaciones políticas, a institucionalizar movimientos y partidos políticos. Es cierto, pues, hay temas donde no podemos estar de acuerdo todos, pero ¿quién elige? Elige el pueblo. Tenemos que ver en la ciudadanía convicción. Tenemos que ver en la ciudadanía y exigir responsabilidad. Responsabilidad para que seguramente hagan una buena elección. Se den la molestia de hacer una catarsis, se den la molestia de seguramente hacer una evaluación y finalmente denunciar, si es posible, a esos malos personajes que utilizando artimañas quieren llegar al poder para luego lucrarse, para luego construir a sus intereses económicos simplemente fortuna. No podemos permitir, amigos, hermanos, ciudadanos del Cusco,
desde el Cusco que nazca el cambio de la política en nuestro país. Desde el Cusco, enseñémosle a las otras 23 regiones de que el Cusco puede dar el ejemplo de cambio desde sus hogares, desde sus familias, desde la ciudadanía, desde las bases, como muchos levantan estos adjetivos para intentar jalar votos. Sabemos, señores, en el contexto quiénes quieren participar, pero no comencemos a manchar honras, porque esos simplemente son los que desinforman, son aquellos que comienzan a vertir información o desinformación, porque ni siquiera la campaña ha empezado. Señores, ni siquiera ha sido convocado a las elecciones al 2018. El último proceso o actividad de los movimientos regionales ha sido la actualización de su padrón de afiliados, y donde sabemos que, ¿no es cierto?, solamente 5 agrupaciones, una con observaciones, han desarrollado este proceso. Entonces llamémoslos. Es tan difícil entrar al ROF, al registro de organizaciones políticas, y ver quiénes son realmente dirigentes, ver quiénes son realmente fundadores. Hacen aparecer a un desconocido o a desconocidos a tirar piedras, a levantar injurias frente a diferentes personalidades que, ojo, hay en el Cusco, hay gente intachable. Y tenemos que tener, pues, la voz también de los ciudadanos, porque es nuestra responsabilidad, o de defenderlos, o simplemente avalar lo que diferentes personajes, o sinvergüenzas, comienzan a levantar contra cusqueños intachables, contra cusqueños que han hecho buen trabajo. En conjunto, señores, creo que tenemos que ser inteligentes en este proceso electoral que se nos viene. Porque cansado estoy. El análisis que han hecho, señores, es para reírse. Y es en 2 medios de comunicación, uno nacional y una revista. Que por favor informen a la población. Han levantado nombres incluso de gente desconocida que quisiera ir al gobierno regional. Señores, la verdad en este momento es que solamente esos 5 movimientos regionales podrían llevar candidato. Y desde luego los otros 28 partidos políticos que existen a nivel nacional. Estamos hablando de 33 candidatos. Pero que lo relacionen. ¿Quién es el candidato del APRA? ¿Quién va a ser el candidato del APRA? ¿Luis Wilson? ¿Víctor Boluarte? ¿Quién va a ser el candidato de Peruanos por el Cambio? ¿El señor del INC? ¿La señora el mismo prefecto del Cusco? ¿Edwin Espinosa? Que señalen, pero que salgan voces autorizadas. ¿Quién va a ser el candidato del fujimorismo? ¿Quién va a ser el candidato de este partido Avancemos? ¿De Acción Popular? Pero que salgan voces autorizadas. No en función a que si se reunieron o que no se reunieron o que un desinformante, porque no se les puede llamar comunicadores a aquellos que desinforman, ha vertido pues un chisme. Y el chisme quieren convertirlo en noticia. Y la noticia finalmente lo convierten en desinformación. Estamos cansados, señores. Queremos gente honorable, gente intachable, que vaya a gestionar, que vaya a administrar y que nos muestre una visión de nuestro gobierno regional, que nos muestre una visión de nuestra región, de nuestras provincias, de nuestras 13 provincias y de nuestros 112 distritos. Tenemos que crear mecanismos que generen economía, no solamente el Cusco, que tiene la suerte como provincia, seguramente el turismo. No queremos escuchar voces en la convención, en Canchis, en Chumbivilcas, Urbamba, Calca, Anta, que dirigen a romper unidad, a confrontar a nuestras poblaciones. Miren el último proceso, el levantamiento de información por parte del INEI. Unos alcaldes con bajos niveles de aprobación, simplemente llamando la atención y confrontando a una institución del Estado que se tenía que encargar de levantar información. No tenía que ver ningún tema limítrofe, ningún tema territorial. Han desinformado a la población, han asusado, ojo, no a toda la población, son 50, 100 que los asusan, que los llevan obligados, porque son trabajadores, obreros de las municipalidades.
para hacer sentir que el alcalde provincial ha convocado, que los diferentes alcaldes han convocado, que el consejero regional ha convocado. Señores, estos personajes han desinformado a la población. Y en este momento, seguramente que no vamos a tener información real. ¿Con qué se hacen los proyectos? ¿Acaso no es con información de momento? El INEI seguramente en función a sus limitaciones nos dará información de cada 4, 5, 6 meses, pero es la información actualizada que tiene el país. Y tenemos que apoyar, no simplemente poniendo zancadillas, tirando piedras. Está esos señorcitos que ahora están apareciendo con nuevas agrupaciones, detrás de la señora Verónica Mendoza, detrás del señor Julio Guzmán. Señores, si quieren participar en política, demuestren institucionalidad. Demuestren que pueden convocar gente intachable, que venga a discutir de política, que venga a discutir de planes de desarrollo para nuestra región, que le den propuestas, que no lo oculten o que no simplemente asusen a la población para que tiren piedras. Porque todo se trata de que anti el gobierno, anti el legislativo. Simplemente tirando piedras diciendo que nada funciona. Si nada funcionara, pues no habría pues más de 30 millones de pobladores en nuestro país que mal que bien trabajan, generan economía, generan política en nuestra sociedad. Con esta introducción vamos a dar una breve pausa, pues vamos a hacer un análisis de esta semana. Se han publicado encuestas y también el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha hablado diferentes temas que seguramente van a traer un amplísimo debate a nivel nacional y, por supuesto, en nuestra región del Cusco. Una breve pausa y regresamos con Poder y Desarrollo Regional. Nuestras decisiones escriben hoy el futuro del mundo. El conocimiento puede salvar el planeta. Cusco, ombligo del mundo, cuna de la ingeniería Inca. Quinto Congreso Internacional de Ingeniería. Ingeniería siglo XXI. Perspectivas al 2099. Este 16, 17 y 18 de noviembre. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, reúne a las personalidades más importantes de las diferentes especialidades de la ingeniería. Quinto Congreso Internacional de Ingeniería. Ingeniería siglo XXI. Perspectivas al 2099. Sé parte del evento más importante del año. El Diario del Cusco, un diario de verdad. Hospital Caliruna, colapsado. Hospital Regional, colapsado. Hospital Lorena, con futuro incierto. Ante esta triste realidad, el Centro de Salud Tupac Amaru, categoría 1-4, construido e implementado con equipos de primera calidad por la Municipalidad de San Sebastián, fue entregado a la Dirección Regional de Salud Cusco en el mes de febrero. Sin embargo, no funciona de acuerdo a la capacidad instalada. Exigimos a la Dirección Regional de Salud que funcione adecuadamente, dotándole con profesionales idóneos como médicos y enfermeras. La salud de la población no puede esperar más. Los niveles de aprobación de las diferentes autoridades
en un análisis, para que lo entiendan, no solamente se mide a partir de una variable. Los analistas, los que utilizan la estadística para hacer el análisis, tienen que utilizar diferentes variables, porque le dicen multifactorial o muchos factores. En ese sentido, cuando uno hace un análisis, no solamente un proceso electoral, sino también en la etapa gubernamental, o sea, en el propio gobierno, tiene que comenzar a ver diferentes situaciones, no solamente políticas, también de gobierno, de ejecución de obras, ¿no es cierto?, del mismo entorno, porque, ojo, en el caso particular de Pedro Pablo Kuczynski, no solamente es el gobierno como tal y sus diferentes ministerios, también incluso de la mano con el legislativo, ¿no es cierto?, y diferentes acciones, incluso de mensaje, de imagen, ¿no es cierto?, que repercuten en los niveles de aprobación o desaprobación de una autoridad. Esta semana, la encuestadora Pulso ha dado a conocer una encuesta del nivel de aprobación de Pedro Pablo Kuczynski, que en el historial, a inicio de julio de 2016 como presidente, tenía un nivel de aprobación del 59%, durante los siguientes meses, a septiembre, 65%, comienza a registrarse caídas a partir de enero del 2017, hasta 45%, en marzo del 2017 a 35%, en abril de 2017 hasta junio de 2017 un crecimiento de 45%, agosto del 2017 y septiembre del 2017 una caída así la más baja del 22%, y en el mes de octubre un crecimiento del 9%, del 31%, relacionado a temas, a actitudes del gobierno, y ahora una caída al 26% de aprobación. De igual manera, el tema de desaprobación en el año 2016 empezó con 24%, cayó a 14%, o sea, el menor nivel de desaprobación en agosto del 2016, y a partir del año agosto del 2016 comenzó a crecer hasta marzo del 2017 un 57%, vuelve a caer en mayo del 2017 en 44% de nivel de desaprobación y una subida permanente hasta septiembre a su mayor nivel de desaprobación en septiembre del 2017 con 75%. En octubre a 64% el nivel de desaprobación y nuevamente sube a un 68% de desaprobación del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Podemos exponer un conjunto de temas y, ojo, el político y el conjunto de asesores deben dirigir seguramente a tomar decisiones importantes para cambiar los niveles de aprobación, mejorar los niveles de aprobación o tratar de bajar los niveles de desaprobación de la autoridad. Para este mes entendemos que la renuncia del señor de la Flor con el tema de la reconstrucción del norte, donde además en temas presupuestales afectó directamente a los gobiernos regionales y gobiernos locales a nivel nacional, porque, ojo, tuvo que hacer recortes presupuestales para dirigir hacia el norte. Y estas semanas nos enteramos que el señor de la Flor, poco o nada, no solamente en gestión, sino también en coordinación había desarrollado. No lo dice Poder y Desarrollo Regional, lo dicen los propios gobernadores de los diferentes gobiernos o departamentos en el norte del país. Cajamarca, Ancash, Lambayeque, La Libertad, salieron a confrontar al señor de la Flor, que nunca habían sido convocados, que nunca había presentado un plan de actividades, de acciones, proyectos para impulsar de inmediato el tema de la reconstrucción del norte, que además venía con un conjunto de legislación exonerados de diferentes temas. En ese sentido, esta situación, desde luego,
Es una variable que ha afectado, ¿no es cierto?, que ha afectado a la gestión, al nivel de aprobación del presidente Pablo Kuczynski. La situación que también mostró la incapacidad de poder coordinar, ojo, con gente de confianza, que lo es el jefe nacional del Instituto Nacional de Estadística e Informática, para llevar un censo donde, ojo, los órdenes de socialización, de información hacia el censo simplemente fueron malos. Porque despertar, por ejemplo, a unos politiqueros, porque no hay otro término para estos señores, porque engañaron a la población señalando que el tema del censo era un tema territorial y de demarcación. No hubo una respuesta rápida del jefe, también del INEI en el Cusco. Y por supuesto, del jefe nacional del INEI, que era un tema que estaba solucionado, era un tema que iba para adelante, pero el día del censo simplemente, en 2 provincias prácticamente en el Cusco, parcial o totalmente no se desarrollaron, porque asusaron, y el INEI no tuvo la capacidad de respuesta hacia estos asusadores, a estas malas autoridades que simplemente desinformaron al poblador. O no necesariamente al poblador, como lo señalé anteriormente, obligaron a sus trabajadores de sus municipalidades para que vayan y asusen a la población, que al final fueron ellos simplemente que no dejaron pasar los censadores, que desinformaron para que los censadores no pudieran hacer su trabajo. Simplemente este tema del sur, y a nivel nacional, con tanta información que podemos proveer desde nuestros celulares, señores. Ojo, que podemos proveer con fotos, videos, donde mostraban videos, tomas de censadores hasta libando licor en los hogares. Señores, existen protocolos, existen manuales. Y revisemos el manual. Si en el manual señalaba que está prohibido que un censador entre a la casa o al hogar o a la vivienda. Señores, los que tenemos experiencia en estos temas, jamás capacitaría para que mis encuestadores pues entren al hogar, porque simplemente los estás poniendo en riesgo. Y eso es lo que ha pasado. Una censadora, una señorita violada, ultrajada, ¿no es cierto? Que seguramente ha sido un solo caso, como quiso minimizar el jefe nacional. No, señores, si uno pone protocolos, simplemente había la defensa para hacer, porque esta señorita no debió entrar a ese hogar. No debió haber problemas con los censadores. Porque, exacto, hay un trabajo cívico de todos aquellos censadores que de forma voluntaria, y que si hubo una respuesta por parte del gobierno en darles una propina de 50 soles y su viático, cierto, saludable, pero no los podíamos exponer. Pudieron haber más casos, o casos que no se denunciaron en el tema del censo. Y eso también, lamentablemente, todo ese proceso, o ese mal proceso, de un funcionario sin capacidad, y por ende funcionarios a nivel nacional. El caso del Cusco, señores, el caso del Cusco, hasta ahora siguen denunciando personal que trabajó en el censo que no se les había pagado. Muchos censadores que no tenían un polo, no tenían un distintivo. Y desde luego si le deja una persona que no está identificada, simplemente el ciudadano común y corriente va a tener una situación de desconfianza para darle información. Recordemos los últimos censos. Incluso el 2005, que fue descalificado, ¿no es cierto?, o el 2007, vimos a todos los censadores o con su gorrita o con gorro y polo. Los censadores tenían que estar peleándose, señores. Una incomodidad total si se tiene para gestionar. No creo que el rector de la universidad no le hubiera permitido que se usen adecuadamente los locales de nuestra universidad. De las mismas universidades, a las peruanas, UTEA, Universidad Andina del Cusco, diferentes instituciones de educación.
colegios que muy bien se pudo gestionar para que los encuestadores hicieran su trabajo de control de calidad y no mostrándonos fotos, videos que en campo abierto, en garajes o donde muy bien se acomodaban en función a las limitaciones de jefes de área. Un malísimo trabajo de gestión. Un malísimo, al margen del cuestionario, que si había la pregunta de qué etnia te considerabas, o que si había malas preguntas, al margen, señores, la gestión, un desastre. Y no solamente del jefe nacional, sino del conjunto de jefes de INEI departamental a nivel nacional. Simplemente un desastre. ¿Y que le pasa factura? No al INEI, porque finalmente viene la Premier y acepta su renuncia del jefe nacional del INEI y que también debería aceptar la renuncia o por decoro los diferentes jefes de los departamentos deberían poner sus cargos a disposición, porque también fueron parte de la desastrosa gestión del censo llevado a cabo en nuestro país. Y que eso le pasa factura al presidente de la República, tal vez sin responsabilidad alguna, porque cuando uno delega, ¿no es cierto?, simplemente delega autoridad, pensando de que este individuo va a hacer un buen trabajo. Pero vaya a ser de dónde habrá venido. Recordémonos de Susana Villarán, ¿no?, y la gente que lo acompañaba, simplemente gente incompetente. Y esa es la tesis que mantengo, señores, que detrás, en el círculo de Pedro Pablo Kuczynski, hay mucha gente que se llaman decir que son de izquierda, se hacen llamar caviares, y que tienen una incompetencia y una ineficiencia para llevar adelante las instituciones. Y ese es el ejemplo de este último censo, que lamentablemente pone por los pisos el trabajo bien ganado del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Hay mucho personal nombrado, hay muchos trabajadores en el INEI donde uno se quita el sombrero por su trabajo permanente, pero simplemente los relegan porque llegan y convocan a estos ineficientes personajes que hacen un mal trabajo, y lo han hecho un mal trabajo. Señores, acá tenemos que ser hidalgos en reconocer la incapacidad y también la capacidad de diferentes personajes. Y todo este conjunto de variables, señores, ahí está, pues, lleva a pasarle factura al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en relación a su nivel de aprobación y la subida de su nivel de desaprobación. Hay algunos individuos, algunos analistas, que en su comentario señalan que el tema de Lavallato, no lo creo. Que el presidente no haya concurrido a la comisión Lavallato, no lo veo sinceramente. Pero sí actividades de gestión. Creo que actividades de gestión donde el presidente lamentablemente no está metido totalmente. Y ojo, la salida estos días de poner en agenda y en debate el tema del indulto al expresidente Alberto Fujimori no es casualidad. Si bien es cierto, puede ser un estado de ánimo, pero ya lo ha puesto en agenda. Y los primeros en tirar piedras a este tema son su propio personal de diferentes ministerios, señalando que no hay trámite, ojo, señalando que van a convocar a organizaciones macro, ¿no es cierto?, para que hagan un análisis, para que lo intervengan o revisen o ausculten al expresidente Alberto Fujimori. Simplemente esto es una situación de política interna. O si no, preguntémosle al señor Ollanta, al señor Alan García, al señor Toledo, si pidieron permiso a estas instituciones de orden macro, internacional, que se han inmiscuido en los temas de indultos en nuestro país. Simplemente no, señores. Dejemos que el presidente tome decisiones. El señor Pedro Pablo Kuczynski no permita que se inmiscuya estos personajes que, supongo, en función a sus negociaciones en el proceso electoral, simplemente
le ha dado cuotas de poder. Sáquelos, señor Pedro Pablo Kuczynski, y convoca a gente que realmente quiere trabajar a su lado, quiere impulsar su trabajo. Porque si le van a hacer asustar, que van a convocar, van a tirar piedras, van a crear seguramente hasta el anti-PPK, no les haga caso, porque no convocan a la población en conjunto. Estamos cansados, los pobladores en conjunto, de ser convocados para diferentes huelgas que no tienen un inicio, un fin y finalmente no traen resultados. Queremos que se dinamice la economía en nuestro país, queremos ver trabajo en nuestro país a nivel, no solamente de los diferentes niveles de gobierno a nivel nacional, sino también en órdenes privados, para que las empresas privadas también destaquen, trabajen con el Estado y desde luego dinamicemos la economía, como lo vuelvo a recalcar señor Pedro Pablo Kuczynski, presidente del Perú. Con esto, una brevísima pausa y ya regresamos con su programa Poder y Desarrollo Regional para la última parte de un análisis que también les va a interesar. El Diario del Cusco, un diario de verdad. Bella Vista, un paraíso en el Valle Sagrado, te espera en Guarana, carretera Calcurubamba, con el mejor ambiente en plena naturaleza, cálido, agradable y confortable. Pasa los mejores e inolvidables momentos en habitaciones exclusivas, simples, dobles, triples y matrimoniales y a los precios sin competencia. Con baño privado, TV cable, módulos familiares y más. Y para los niños, juegos seguros y garantizados. Refréscate en nuestra piscina, limpia, climatizada y para toda la familia. Alquila el mejor salón de eventos con mobiliario, carpas arábicas, sillas, mesas y atención de catering para matrimonios, bautizos y todo evento social. Bella Vista, un paraíso en el Valle Sagrado. Te espera en Guarana, carretera Calcurubamba, kilómetro 59. Reservas al 953-271093 o al 998-983529. ¿Así es tu pospago? Está bueno, pero ¿por qué conformarte si puedes tener este pospago Claro Max? Con Claro tienes Megas Max que puedes usar en 16 países con todos los planes Claro Max. Conoce más en claromax.com. ¿Así es tu pospago? Está bueno, pero ¿por qué conformarte si puedes tener este pospago Claro Max? Con Claro tienes minutos con cobertura sin frontera que puedes usar en 16 países. Conoce más en claromax.com. Además de la encuesta de aprobación del presidente Pedro Pablo Kuczynski, también exponen o publican la aprobación de diferentes autoridades y políticos a nivel nacional. Mercedes Arauz aprueba 37%, Carlos Brus, ministro de Vivienda, Mercedes Arauz, presidente del Consejo de Ministros, con 37%, Carlos Brus, ministro de Vivienda, 27%, Carlos Basombrío, 22%, y del Bexel, ministro de Educación, 20% de aprobación, Alfonso Grados, ministro de Trabajo, 19%, el de menor creo, ¿no? Claudia Cooper, ministra de Economía, 18% de aprobación, es bajísimo, ¿eh? Enrique Mendoza, ministro de Justicia, 16%, puede ser por algunas declaraciones que dio Fernando de Alessio, ministro de Salud, noviembre, 17% de aprobación, Luis Galarreta, presidente del Congreso, 19% de aprobación, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, 34%. Hay tres preguntas interesantes sobre el censo nacional, por ejemplo. ¿Considera usted que los resultados obtenidos en el censo son confiables o no son confiables? El 70% considera que los resultados del censo 2017
no son confiables. Entiendo que la población, pues, ojo, esta encuesta ha sido realizada entre hombres y mujeres de 18 a 70 años en zonas urbanas y rural, cobertura a nivel nacional. 1.204 encuestas, nivel de error más o menos 2.8%, 95% de confiabilidad del 27 al 31 de octubre. Esto es preocupante porque la población en conjunto ha sentido entonces de que el censo lamentablemente ha sido no solamente un caos, realmente ha sido una muestra de incapacidad, de mala gestión por parte del jefe nacional y los diferentes jefes departamentales del INEI a nivel nacional. Acá no solamente se puede tirar la piedra hacia el principal responsable del INEI, sino también a los otros que los han acompañado, porque frente a los problemas, ojo, son las manos, brazos y pies del jefe nacional. No aportaron ideas, no dieron a conocer la problemática que se desarrollaba, porque por temas tan sencillos como no tenerlos bien identificados, como no haber distribuido adecuadamente, no haber capacitado adecuadamente a los censadores, a los principales personajes que se encargan de levantar información, este censo ha sido un desastre. Lamentablemente, horas antes del inicio del censo, señores, había muchos jefes de área que no contaban con el personal completo. Y había un cúmulo, señores, de estudiantes universitarios, de muchos ciudadanos a quienes debemos aplaudir, que querían trabajar, que querían apoyar ese día. Simplemente les cerraron las puertas porque no sé si su base de datos, no sé su sistema informático para la distribución de encuestadores funcionó o no funcionó. Esto, señores, es una cadena, es como una torre que desde las bases informa y todo se construye. Y ojo, por toda la tecnología simplemente se arma en tiempo real. Pero como tienes jefes incompetentes, por no decir que vienen pues de esas alas que lo han apoyado en el gobierno a Pedro Pablo Kuczynski, ahí está pues el trabajo desastroso que han desarrollado. No tener la capacidad de informar, de distribuir, de gestionar, para que el censo sea intachable, para que el censo nos dé información real y para que sirva para el gobierno de turno, para los gobiernos regionales, para los gobiernos locales, simplemente, incluso con la disculpa del caso, me atrevo a que podrían tachar este censo, como lo que ocurrió el año 2005 con la incapacidad de poder explicar el censo continuo por parte de un señor Matug, si no recuerdo, y que ahora ha salido a tirar piedras, a señalar que ese censo no se llevó adecuadamente, siendo o teniendo rabo de paja al frente del INEI. En su opinión, ¿fue correcto o incorrecto que se haya colocado publicidad de las empresas o instituciones auspiciadores en los materiales del censo, sticker, polos, gorros? Yo creo que directamente está dirigido al tema de la Universidad César Vallejo, de un candidato presidencial como es el señor César Acuña. El 73% estuvo en desacuerdo o creyeron que esa decisión fue incorrecta. Lo mejor debieron convocar a diferentes instituciones que no tengan ningún matiz político. Señores, esto también se llama gestión. ¿Qué hubo detrás de esto? ¿Quiénes estuvieron metidos? No nos olvidemos que el señor Acuña también apoya la campaña electoral del señor Pedro Pablo Kuczynski. No nos olvidemos. Y eso es por algo. Eso no es gratuito. En política no hay casualidad. Eso es mentira. Si aparecen desinformantes o desinforman a la población, tienen intereses. Eso no es gratuito. Nada en política, señores, es gratuito. Nada en política es casualidad. Todo responde a un cálculo de interés político o de interés económico. Se los digo, señores, por la experiencia.
Y eso ténganlo muy claro. Si tú tienes en tu mesa un amigo que está defendiendo así, a regañadientes, a una agrupación, a un político, piénsalo. Dile, hay un interés. Y finalmente, si no es un interés político, un interés económico, puede ser también un interés humano. Y en ese contexto hay que hacer el análisis en conjunto de los diferentes acontecimientos políticos. El pasado 22 de octubre, ¿su vivienda fue o no fue censada? Señores, 93% dice que no fue censada. Estamos hablando de un 7% que señaló que no ha sido censado. Y 7% es determinante en función a los errores. ¿Todas las personas que viven en su vivienda fueron censados o solo censaron algunas personas? 80% señalaron que todos. O sea, 20% dice que no censaron a todos. O sea, en realidad este indicador del 20% debe ser tomado en cuenta. El día de ayer, en el diario El Cusco, hemos leído, aplicarán encuesta a 20.000 personas para superar errores de censo. ¿Con qué criterio, señores? Simplemente pidan información de los que no han sido censados y vayan a buscar a los que no han sido censados. No me vengan, ojo, estamos hablando de una encuesta en el día, no estamos hablando de encuestas continuas, por favor. Hay que tenerlo bien claro. Con estos diferentes análisis que hemos hecho en la hora del programa, siempre nuestro agradecimiento a la Corporación Multimedia, a los diferentes representantes de los diferentes medios de comunicación televisivo y radial a lo largo de las 13 provincias, siempre nuestro agradecimiento y nuestra deferencia por hacer posible que este programa de análisis político, económico y social llegue a vuestros hogares. Poder Desarrollo Regional se despide hasta el próximo programa.